Hola, ¿cómo estás? Nos volvemos a encontrar. Y continuamos entonces hoy con nuestro cuadernillo, pero antes te propongo que hagamos de nuevo un momentito de oración, ¿sí? Para que vos en este segundito puedas parar y pensar qué necesitas decirle a Jesús, pedirle o darle gracias, ¿sí? Nos ponemos en su presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora de la Misericordia, ruega por nosotros. Continuamos con nuestro cuadernillo. Dice aquí, la familia se organiza. Retomamos esta idea de que somos la gran familia de Dios. Así es la iglesia. Además de ser el cuerpo, llamamos el cuerpo místico de Cristo. Místico, ¿por qué? Porque no es un cuerpo de carne y hueso, ¿no? Formamos un cuerpo, todos nosotros, los miembros de la iglesia. Pero esta familia está organizada, como todas las familias, ¿sí? La iglesia como familia de Dios se organiza de manera jerárquica, es decir, que distintas personas con distintos ministerios, y dice acá entre paréntesis servicios, vamos a volver sobre esta idea, ayudan a la iglesia a vivir como cuerpo de Cristo en comunión. A ver, tenemos muchas palabras importantes a destacar. Ministerio es una función que alguien ocupa dentro de la iglesia, pero dice entre paréntesis servicio, porque muchas veces pensamos que por ahí el papa, el obispo, el sacerdote, claro, sí, tiene un ministerio, ha sido ordenado con una misión muy importante, pero es una misión de servicio, no de ser el primero o el más grande. Recordemos lo que nos decía Jesús. El que quiera ser el primero, que se haga el servidor de todos. Si esto no se comprende y no se vive, entonces ya no estamos haciendo lo que Jesús nos pide. Y después tenemos acá, ¿ves? Iglesia con mayúscula. Estamos hablando de la gran familia de Dios que formamos todos los bautizados, que formamos el cuerpo de Cristo, dice, en comunión. Cuando hablamos de la comunión, también le decimos esto al cuerpo y a la sangre de Jesús en la misa, la comunión, pero tiene que ver con esto es lo que nos une, la común unión. Estamos todos unidos, todos somos uno. Bien, en esta comunión, el Papa preside, lo que yo ya te dije, es el jefe, representa a Jesús, cabeza de la iglesia, junto con el colegio de cardenales. Se le llama colegio porque, a ver, un cuerpo colegiado es un cuerpo que gobierna, o sea, un montón de gente que gobiernan juntos. No es que uno manda sobre los otros, son todos iguales y entre todos se ponen de acuerdo. Si lo comparamos con la escuela, podríamos decir que tenemos nuestra directora y nuestra vicedirectora, y después todos los maestros, no es que un maestro manda a los otros, todos nos ponemos de acuerdo y trabajamos en equipo. Eso sería algo colegiado. A ver si así se entiende. Bueno, cardenales y obispos. El resto del pueblo de Dios son religiosos, como puede ser la hermana Teresa, las hermanitas de la escuela, laicos, que somos nosotros, los que no somos ni monjas, ni sacerdotes, ni obispos, ¿sí? Laicos. Y los sacerdotes. La iglesia nace con Jesús y aprende de él a organizarse y a caminar para vivir el evangelio. ¿Por qué decimos que aprendemos de Jesús? Porque Jesús nombró a Pedro. Él mismo nombró la cabeza de la iglesia. Y después, él tenía muchos seguidores, Jesús, muchos que lo amaban y lo escuchaban y lo seguían a todas partes, pero él eligió a 12 como los primeros obispos. O sea que vos fíjate que la organización de la iglesia fue voluntad de Jesús. Cuando a veces alguien dice, no, porque los curas, porque los obispos, porque por qué, así lo quiso Jesús. Nosotros no inventamos nada nuevo. Esto es importante para conocer nuestra iglesia. Bien, dice, debajo de cada imagen pone el número que corresponda a su definición. Bueno, esto es fácil, ¿ves? Dice, viste que tenés un circulito en cada foto.
No son muy amigables las fotos porque son en blanco y negro, pero bueno. Dice, el Papa es la persona que tiene a su cargo la conducción de la Iglesia. Guiado por el Espíritu Santo, la preside en la comunión. Ese es su ministerio, su servicio. Todos los papas son los sucesores de San Pedro. Todos los que han sido papas son sucesores de San Pedro. Esto ya lo hemos hablado, ¿verdad? Bien, entonces el número 1 obviamente va debajo de la foto del Papa Francisco. Ese es fácil. Bueno, 2. Los obispos conducen las iglesias de las diócesis, las ciudades, por ejemplo, de un conjunto de barrios de una ciudad. Por ejemplo, en nuestra ciudad, yo te expliqué, la ciudad de Buenos Aires está dividida en 4, en 4 vicarías serían. Después hay decanatos, hay diferentes organizaciones, no para mandar, sino para que nadie se quede sin ayuda, sin que la palabra de Dios y la presencia de Jesús le llegue a su vida, ¿sí? Es muy importante. Nosotros tenemos a nuestro obispo de Flores, después está el de Devoto, el de Centro y el de Belgrano. Son 4 regiones de la ciudad de Buenos Aires, ¿ves? Bueno, los obispos sería el número 2. Fíjate que acá tenemos en las fotos de abajo que tiene ahí las 2 formas de vestirse del obispo, ¿sí? En realidad tenemos el que tiene la mitra, se llama esto así como un triángulo, ese es el obispo. El de al lado, aquí no lo tenemos con color rojo, pero debería de estar vestido de rojo. Este es el cardenal. Corresponde el número 3 ahí, ¿sí? Dice, los cardenales son obispos elegidos por el Papa, son sus asistentes y consejeros sobre los asuntos relacionados con la Iglesia. Y además, en el caso de que el Papa muere y hay que elegir un Papa nuevo, se elige entre los cardenales, ¿sí? No entre todos los obispos, entre los cardenales. Bien. El 4, los sacerdotes. Claramente vemos ahí en la foto quién es el sacerdote que está celebrando la misa, ¿no? Pueden conducir la vida de una parroquia o realizar su tarea en hospitales o colegios como capellanes. Si no es párroco, a veces se le llama capellán, significa que está encargado del hospital, del hogar, del colegio, ¿sí? Imparten los sacramentos y acompañan la vida de esa comunidad. Sí, la comunión, da misa, confiesa, hace los matrimonios, los bautismos. Las congregaciones religiosas de mujeres o de hombres consagran sus vidas a la educación de niños y jóvenes, a curarlos o a misionar por el mundo. Bueno, aquí tenemos esta foto que están todas mujeres, son hermanas. Mira, podés tener consagradas, digamos, religiosas, o laicas consagradas. Se parecen a las religiosas, ¿sí? Bien. Y después tenemos los laicos, que es la foto que tiene más gente. Bueno, tienen por vocación hacer presente el reino de Dios en el mundo, en las cosas cotidianas de la vida familiar y social, donde el hombre a simple vista no ve a Dios. La visión que tenemos los que hemos elegido ser laicos, yo me casé, tengo hijos, y bueno, he decidido ser maestra, catequista, es justamente llevar a Dios donde no se lo ve, al mundo, a las cosas de todos los días. No solo que yo voy al colegio y te doy catequesis, ahí por ahí es más fácil. Nosotros estamos llamados a mostrar a Dios y el amor de Dios en el supermercado, en la oficina, en el, no sé, según la profesión de cada uno. En la escuela, si es religiosa, quizás nos resulta más fácil. En un comercio donde vendemos, donde trabajamos, los médicos, que son tan importantes en esta situación que estamos viviendo, ¿sí? Los laicos, nuestra misión está en el mundo, Bien, dice aquí, numera las palabras para obtener la frase correspondiente. Bueno, pones el número para que quede bien armada la frase. Esto es fácil, ¿sí? Vamos a pegar un saltito y vamos a leer en esta página. Vida en fraternidad. Los discípulos de Jesús crecen animados por las enseñanzas del Maestro, con mayúsculas, Jesús, ¿sí? Él funda la iglesia.
Y los apóstoles, siguiendo la voluntad de Jesús y asistidos por el Espíritu Santo, fundan comunidades cristianas que se van incorporando a la iglesia naciente. Bueno, ya lo hemos visto, todos los apóstoles y sobre todo San Pablo fueron fundando iglesias en diferentes ciudades y así la iglesia creció en el mundo entero, ¿verdad? Como aquellos primeros cristianos, nosotros también comenzamos a formar parte de la iglesia por medio del bautismo, luego compartiendo y celebrando con la comunidad cristiana y recibiendo los sacramentos de la Eucaristía y la confirmación. La Eucaristía es la comunión, también se la llama Eucaristía, significa dar gracias. Y la confirmación, vamos creciendo y fortaleciendo nuestra fe. Y aquí vamos a empezar a ver un poquito los sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? Los sacramentos son regalos de Dios. Jesús se los encargó a los apóstoles, los primeros obispos los encargó a la iglesia. Los sacramentos no son un invento, son un regalo de Dios. Y le toca a la iglesia dárselo a todos los miembros de la iglesia que lo pidan. Obviamente, el primero es el bautismo. Si no estás bautizado, no sos parte de la familia de Dios. Y después tenemos sacramentos que nos van acompañando a lo largo de nuestra vida. Son 7. Repito, el primero es el bautismo. Después enseguida recibimos el de la reconciliación para poder pedir perdón por nuestros pecados, tener nuestro corazón limpio, sin las heridas de las cosas que hacemos mal, para entonces acercarnos a tomar la comunión. El siguiente sacramento, recibir el alimento, la Eucaristía, el alimento del mismo Jesús. Y también está la confirmación. Normalmente la recibimos alrededor de los 15 años. Se puede recibir después. Y en la confirmación recibimos toda la fuerza del Espíritu Santo con sus 7 dones. Son los sacramentos que se llaman de iniciación. Ahora los vamos a ver un poquito más. Hay sacramentos que podemos recibir muchas veces y hay otros que se reciben una vez en la vida. Vamos a ir de a poquito adentrándonos en esto. Bueno, y aquí el cuadernillo nos propone leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8 del 12 al 17. Y vas a ver cómo entonces los apóstoles van haciendo lo que Jesús mismo les enseñó. Pensá en esto. Antes de despedirse y de volver al cielo, Jesús le dijo a los apóstoles algo que te dije la semana pasada. Vayan y hagan que todos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es una orden, un encargo, una misión que deja Jesús a los apóstoles. Jesús quiere que todos en el mundo entero formen parte de su iglesia y por eso quiere que se bauticen. Y respecto de la confirmación, que es el otro sacramento en el que recibimos la fuerza del Espíritu Santo, esto se hace como la imposición de manos. Se ponen las manos sobre la cabeza. Después vamos a ver un poquito los detalles que tienen los sacramentos hoy en día, que se usan diferentes signos, ¿sí? Pero tanto el bautismo como la confirmación se reciben una sola vez en la vida, dejan una marca imborrable, no hace falta volverlos a recibir. Y recibimos al Espíritu Santo. Y esto Jesús nos lo regaló en Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles reunidos, ¿sí? Por eso te digo que son sacramentos regalos de Dios, no son un invento de los sacerdotes, de ninguna manera. Ellos cumplen lo que Jesús les encargó. Vamos a leer esto de los Hechos. Mirá cómo dice. Desde el 12, acá está. Pero cuando creyeron a Felipe que les anunciaba la buena noticia del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, todos, hombres y mujeres, se hicieron bautizar. Felipe era uno de los apóstoles, ¿sí? Simón también creyó. No es Pedro, es otro Simón. Y una vez bautizado, no se separaba de Felipe.
Al ver los signos y los grandes prodigios que se realizaban, no salía de su asombro. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que los samaritanos habían recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, San Pedro, y su hermano Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron al Espíritu Santo. ¿Ven? Entonces, ¿qué hacían los apóstoles? Bautizar y confirmar. A todos los que se iban bautizando, iban recibiendo los sacramentos. Más adelante volvemos a un pedacito de los Hechos de los Apóstoles que se lee mucho, quizás ya lo vimos, no lo recuerdo, porque nos muestra cómo vivían esas primeras iglesias, podríamos decir esas primeras parroquias, ¿no? Y dice aquí: todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Fíjate, la misa, la fracción del pan, la Eucaristía, la comunión. Aquí tenemos el otro sacramento. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos, según las necesidades de cada uno. Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo, y cada día el Señor acrecentaba la comunidad con aquellos que debían salvarse. Están hablando de una vida cristiana donde se ponía en común el dinero para que no hubiera pobres. El que no tenía casa, alguien lo invitaba a vivir con él. Era el ideal. No existían pobres porque ellos los iban ayudando para que a nadie les faltara. Pero además se reunían, iban al templo, celebraban la misa, tomaban la comunión, se bautizaban, se confirmaban. Ya la iglesia comienza desde sus inicios a regalar este don de Dios de los sacramentos a todos los que forman parte de la iglesia. En la siguiente página tenemos sacramentos de iniciación. El sacramento de la reconciliación, en el que nos confesamos, es muy importante antes de tomar la comunión o de recibir la confirmación, pero se lo considera como un sacramento de sanación. Ya lo vamos a ver porque sana el corazón. Pero hago la salvedad porque para tomar la comunión primero nos confesamos, ¿sí? Primero recibimos ese sacramento. Leamos juntos, dice: los sacramentos son señales que nos dicen que Dios está con nosotros. A través de signos sensibles como el agua, el pan o el vino, percibimos su presencia. Los sacramentos se dividen en 3 grupos: de iniciación, de servicio y de sanación. ¿Ves? Es lo que yo te decía. Los de iniciación, con lo que uno comienza, ¿sí?, en la iglesia, son el bautismo, la Eucaristía, la comunión, y la confirmación. Cuando nos bautizamos, nos incorporamos a la vida de la iglesia. Es el primero, Nacemos como cristianos y reafirmamos que formamos parte de la familia de Dios. La Eucaristía nos alimenta espiritualmente y nos invita a vivir en comunión. Y la confirmación es la que nos anima a anunciar a Jesús con la ayuda de los dones del Espíritu Santo. Bueno, aquí tenemos 3 ilustraciones y vos tenés que poner debajo a qué sacramento corresponde cada uno, ¿no? Y dice: piensen en un signo que represente al grupo de quinto. Esto no lo vamos a hacer porque se nos dificulta que ustedes puedan conversarlo en grupo, ¿sí?, en esta situación que estamos viviendo. Bueno, vamos a avanzar. A ver, lo que yo quiero es que miremos juntos cuáles son esos signos sensibles, porque el sacramento es la presencia de Dios en nuestra vida y es un regalo de Dios. Claro, es algo que no podemos ver, por eso la iglesia utiliza
signos, cosas que sí podemos ver y sentir para que sintamos y recibamos. O sea, que sentimos que lo recibimos el sacramento, porque si no es como que nos cuesta. Necesitamos ver y tocar. Vamos a mirar un poquito el sacramento del bautismo. El sacramento del bautismo tiene muchos signos sensibles, ¿sí? Lo primero que se hace en el sacramento del bautismo es utilizar dos aceites diferentes. Uno es el Santo Crisma, que se coloca acá en la frente y que tiene un perfume muy especial. ¿Por qué? Porque estamos llamados a ser otro Jesús, a parecernos a Jesús y a perfumar con el amor de Dios a todo el mundo. Y después tenemos otro aceite que se llama óleo consagrado, que se pone aquí en el pecho. El sacerdote se moja el dedo y hace la señal de la cruz. Acá con el óleo consagrado y acá con el Santo Crisma. Y este es como una protección, como un escudo, como el chaleco antibalas, ¿viste? Bueno, un escudo para nuestro corazón, para frenar el mal, los malos sentimientos, las cosas que puedan dañar nuestro corazón. No, no nos defiende de la gripe o de que me rompa un brazo, no, se entiende. Defiende mi corazón de todo lo malo que quiera entrar en él. Es un gran escudo. ¿Por qué se usa aceite? ¿Qué pasa si yo me mancho la ropa con aceite? No sale nunca más. Esto es para simbolizar que el bautismo no se nos borra nunca. Es la marca del amor de Dios en nuestro corazón para siempre. Nosotros estamos grabados en el corazón de Dios para siempre también. Los bautizados y los que no. Pero en el bautismo usamos el aceite para simbolizar esto. El amor de Dios queda grabado en nosotros por siempre. Y después usa el agua. El agua simboliza dos cosas. El agua da vida, vida nueva. Si yo me olvido de regar las plantas, se mueren. No puedo dejar de tomar agua a mi mascota. No podemos nosotros dejar de tomar agua. Nos morimos. El agua es vida. Y Dios nos regala una vida nueva en el bautismo. Es como volver a empezar, nacer de nuevo. Los bautizados tenemos dos nacimientos. El de cuando nacemos de la panza de mamá y nuestro bautismo es el segundo nacimiento. Nacemos a una vida nueva, a la vida de la iglesia. Somos parte de otra familia, además de la nuestra de origen, ¿sí? Pero también el agua la usamos para lavar, para limpiar, lavar los platos, bañarnos, lavarnos las manos, limpiar la casa. El agua en el bautismo lava el corazón y lo deja limpio, lo deja limpio y brillante, lleno del amor de Dios. Y en el bautismo se usa la vestidura blanca. Siempre se le pide a los papás que por ahí lo vistan al bebé o al que es más grande, porque uno puede bautizarse de grande también, de blanco, con alguna prenda blanca, porque justamente como el agua limpia, quedamos puros. Lo blanco es símbolo de pureza, está todo mi corazón limpio, ¿sí? Eso también es un signo del bautismo. A veces se le pone encima una capita blanca al bebé o al que se está bautizando como símbolo de que ha quedado puro, ¿de acuerdo? Estos son los signos sensibles en el bautismo. Los aceites, el agua, la vestidura blanca. También se enciende el cirio pascual que se usa en la Pascua y de ahí los padrinos, siempre tenemos un padrino y una madrina, en lo posible los dos, y si no aunque sea uno, padrino y madrina prenden en algún momento la velita, la prenden del cirio pascual como símbolo de que ellos, los padrinos, van a cuidar que la fe de este bautizado nunca se apague en su corazón. ¿Sí? Bien.
Pasemos a la Eucaristía, a la comunión. Lo vemos en todas las misas. ¿Cuáles son los signos sensibles? ¿Qué es lo que podemos ver de Jesús que se hace alimento? El pan redondito blanco y el vino en el cáliz. Estos son los signos sensibles. Esto es lo que vemos y también comemos para poderlo sentir, porque necesitamos ver y sentir. Y eso Dios lo sabe. Por eso la Iglesia nos da estos regalos de los sacramentos utilizando cosas que podemos ver y sentir. Y después tenemos la confirmación. La confirmación, esta sí la da el obispo. Lo otro, el bautismo y la comunión, el sacerdote. Obviamente el obispo también es sacerdote, puede dar misa, puede dar la comunión y puede bautizar. Pero el obispo especialmente da la confirmación, este sacramento tan importante en el que recibimos la fuerza, ya para cuando somos adultos, para vivir en el mundo, la fe, con todas las dificultades que esto trae, ¿sí? Un mundo en el, como que dijimos antes, no se lo ve tanto a Dios. Somos nosotros los que lo tenemos que llevar, si somos laicos, ¿verdad? Entonces, la confirmación también se recibe una vez sola, también deja una marca imborrable. Recibimos al Espíritu Santo con todos sus dones. Ya está, ya los recibimos, no los vamos a volver a recibir. Por eso la marca, y por eso se usa nuevamente el aceite, el santo crisma. Se nos vuelve a poner el mismo santo crisma, el mismo óleo que nos pusieron en el bautismo, otra vez en la frente, para que perfumemos con el amor de Dios a todos ahí donde vayamos a cumplir nuestra misión en el mundo, según la vocación, según lo que queramos ser, estudiar y trabajar. Se recibe una vez sola y es muy importante. Y en la confirmación tenemos un padrino que nos acompaña y nos apoya la mano en el hombro cuando el obispo nos hace la señal de la cruz con el santo crisma, ¿sí? En el bautismo se pueden tener dos, en la confirmación es uno solo, padrino o madrina, según lo que se elija. Bien, leamos entonces juntos. En la página siguiente dice: el bautismo y la confirmación imprimen en nosotros un sello espiritual, es decir, que nos acompañan siempre. Por eso se reciben una sola vez en la vida, por eso es un aceite que no se borra. La Eucaristía, en cambio, la podemos recibir en cada misa, cuando Jesús nos invita especialmente a su mesa y nos alimenta con su cuerpo y su sangre en forma de pan y vino. Y aquí nos propone la actividad, a ver, unir con flecha cada sacramento con la característica que corresponda. ¿De acuerdo? Bien. Abajo nos dice: compartan entre todos. Esto, si querés, me lo podés contar. ¿Qué recuerdan de lo que les hayan contado sobre su bautismo y de su primera comunión? Si quieren me pueden mandar alguna foto o la tarjetita del bautismo o de la comunión, como ustedes quieran. Me mandan la foto y así yo la chusmeo. Y acá dice: los sacramentos son regalos de Jesús que acompañan a la Iglesia desde su comienzo. Por medio de los sacramentos de iniciación, caminamos como hijos de Dios, fortalecidos con el pan de vida y animados por el Espíritu Santo. Pensemos esto: Dios son tres personas, pero un solo Dios. Cuando decimos que recibimos al Espíritu Santo, recibimos a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, presentes en el bautismo, en la comunión, en la confirmación. ¿Hacemos juntos la actividad? Dale. Bautismo. A ver, se recibe el Espíritu Santo y sus 7 dones. ¿Cuál sería? La confirmación. La ropa blanca simboliza la pureza. Esto te conté que lo recibimos en el bautismo. Hay un padrino o madrina. Va tanto para el bautismo como para la confirmación. En los dos hay padrino y madrina. Se recibe por única vez, bautismo y confirmación. Los dos se reciben por única vez. El pan consagrado es Jesús. Eucaristía. Están presentes los dos padrinos. Este es el bautismo. No lo leí antes. Entonces, están presentes los dos padrinos, bautismo. Y donde dice hay un padrino o madrina, eso es confirmación, ¿sí? Lo que pasa es que eso ahora cambió.
Antes en el bautismo se pedían 2, padrino y madrina. Y ahora con uno solo es suficiente. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Te dejo un beso grande y te veo la próxima. Hasta luego.